Si bien la reforma laboral fue aprobada en la Cámara de Diputados, se espera que los senadores se tomen su tiempo para hacer algunos ajustes a la iniciativa, modificaciones que podrían estar enfocadas en las peticiones de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que aseguran verse perjudicadas si el proyecto se aprueba tal como está. Queremos profundizar en las observaciones de este tipo de compañías y para eso nos acompaña Enrique Román, economista del Departamento de Estudios de la CONAPYME. Enrique, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Enrique, en un seminario el lunes, ustedes, junto a Rafael Cumcille, presidente de la CONAPYME, fueron bastante tajantes. No piden un apartado especial para las pymes en la reforma laboral, ni precisiones. Ustedes piden directamente que se les saque, que esta reforma laboral no toque a las pymes. Quisiera preguntarle, ¿cuál es el punto, cuál es la incidencia más negativa que ustedes ven en este proyecto que las hace pedir algo de ese calibre? Muy simple. La razón de la reforma laboral es mejorar la distribución del ingreso. La razón de potenciar los derechos de los trabajadores es mejorar su participación en el ingreso. Porque, y eso es un punto de vista que los pymes compartimos, no es posible un país de $24.000 de ingreso per cápita con salarios bajos. Porter dice que un país desarrollado, un país con salarios altos y PIB per cápita alto. Por lo tanto, una redistribución del ingreso requiere que haya capacidad sindical para negociar las ganancias de productividad que el país está consiguiendo. Pero cuando el 85% del ingreso está concentrado en 10.000 empresas y el 10-15% del ingreso está concentrado en 860-900.000 empresas, es obvio dónde hay que distribuir. Por lo tanto, una reforma laboral que pretende distribuir de igual manera desde los pequeños que no tienen a los grandes que sí tienen, no carece de sentido. Y carece de sentido, uno, porque no va a lograr distribuir donde no hay, y dos, porque va a complicar al nivel de poner en peligro la existencia la vida de estas pequeñas empresas que generan la mitad del empleo formal del país. Ese pensamiento de que puede poner en peligro la existencia de las pymes, yo lo he escuchado hace bastante tiempo en la discusión de la reforma laboral, se lo he escuchado a Juan Pablo Suet de los emprendedores, también a Rafael Cumcille. Aquí, ¿cuál es la lógica que hay que entender? Que si una pyme que tiene, una microempresa que tiene 8 trabajadores, que tiene 10 trabajadores, se va a huelga, no produce y eso inmediatamente puede significar la desaparición de la pyme porque el contratante al cual le provee la pyme dice, ok, ustedes están en huelga, perfecto, yo me voy con otra pyme. ¿Así es simple? Eso puede suceder perfectamente y va a suceder muy abundantemente. Pero se van a dar otros dos fenómenos adicionales a eso. Si ese fuera el único ya sería complicado, pero hay otros dos problemas adicionales. El primero, de acuerdo al artículo 392 de la reforma laboral, van a arbitraje todas aquellas empresas que negocian por primera vez. Esas son las pymes. Lo cual significa que podrían ir perfectamente a arbitraje entre 50 a 100.000 empresas en la primera vuelta. Y el Estado chileno es el que va a decidir cuál es el nivel de remuneraciones que tienen que pagar las pequeñas y medianas empresas. Antes de huelga. En el caso de que en la negociación colectiva no haya acuerdo entre las empresas y el trabajador. No hay acuerdo entre los dos y por lo tanto empieza el proceso de negociación, pero eso no termina en huelga, termina en arbitraje. Y no va a ser ni siquiera la huelga la que va a definir el nivel salarial, lo va a definir la Inspección del Trabajo, que históricamente es pro trabajador. Basta con que el Estado defina un nivel salarial que la pyme no pueda pagar y esa pyme va a cerrar. Y va a cerrar ni siquiera producto de la huelga, va a cerrar producto de la acción del Estado. ¿Quiere el Estado chileno hacerse cargo del cierre automático de miles de pequeñas empresas que no van a poder pagar los niveles de salario que la Inspección del Trabajo determina? Enrique, y usted incluso estábamos conversando antes de la entrevista que la huelga en términos efectivos no comienza en el periodo legal de huelga, sino que en la negociación colectiva en una pyme. Pero en el caso de las pymes, por supuesto, imagínate lo siguiente, supongamos que se mantiene este tema que existe actualmente, que las pymes pueden hacer sindicato con 8 personas, no con 25, que es lo que nosotros planteamos. Una empresa que tenga 9 trabajadores y contrata por alguna razón X 4 o 5 trabajadores para que le construyan un galpón. Y esos 4 o 5 trabajadores se ponen de acuerdo con 4 de adentro de la empresa y estructuran un sindicato de 9, ¿ya? Y a continuación esos trabajadores temporales se van y queda un sindicato de 4. Ese sindicato de 4 tiene 3 dirigentes y de acuerdo a la ley, si hay mujeres, tiene que tener una mujer más adentro, 4. Lo cual significa que los 4 miembros del sindicato, que son los únicos de los 9 que van a quedar en la empresa, van a ser todos con fuero y todos los miembros del sindicato son inamovibles. Y además de eso tienen que entrar a participar en la negociación desde el primer día. Por lo tanto, paran de trabajar porque tienen que estar negociando. O sea, la huelga empieza el día 1 de la negociación.
Porque cuando una empresa tiene 9 personas y hay 4 que dejan de trabajar, la empresa paró. No importa que se vayan a poner de acuerdo en algún momento producto del proceso de negociación. La huelga empieza desde el día 1 de la negociación, sin necesidad de declararla. Entonces, entre el arbitraje del Estado, la huelga producto de la negociación, el hecho de que el Estado tiene el derecho a citar a los empresarios y a los trabajadores el día que quiera, y si no van los empresarios se considera práctica desleal. Basta con que citen a un empresario pyme el día viernes cuando tiene que andar haciendo gimnasia para pagar los sueldos y no vaya para pagar multas millonarias por prácticas desleales en la negociación sindical. O sea, no se puede hacer una ley que está pensado para las empresas de gran tamaño que tienen asesores y que tienen gente a cargo de la negociación para las pymes. Enrique, usted planteaba que piden como propuesta de que se eleve el quórum necesario para establecer un sindicato de 8 que es actualmente a 25. ¿Esto para qué es? Para que empresas micro que no tienen 25 trabajadores no alcancen quórum para formar un sindicato. ¿Esa ley de fondo? Exactamente, y que por lo tanto la negociación se haga como se está haciendo hoy día, con grupos y con una situación en la cual no existe una presión, o sea que en definitiva no se genere una presión salarial al alza en aquellas empresas que no pueden pagar salarios distintos, ni ofrecer condiciones mejores de las que tienen. Se habla que en Chile aproximadamente el 15% de los trabajadores son sindicalizados. En las pymes, ¿cuál es el porcentaje? ¿Tienen alguna estimación? Ni el 2%. Bajo las actuales normas, ni el 2%. Bajo las nuevas normas seguramente hay un incentivo para que niveles mucho más altos se incorporen. ¿Esto porque hay pocos trabajadores en la empresa o porque se da en la pyme esta relación de tú a tú prácticamente con el dueño de la empresa, con los trabajadores? Esa es una de las razones. O sea, ¿quiénes son los empresarios pymes? Generalmente, en la mayoría de los casos, son ex trabajadores que tienen ciertas capacidades de comprar, de vender, de administrar, de concitar grupos de trabajadores, digamos, para que quieran trabajar juntos y vender sus servicios. Y uno, un trabajador cualquiera, agrupa a sus colegas, arma una empresa y él la empieza a administrar. Ese es el origen de la mayor parte de las pymes. Es muy cercana al mundo del trabajo. Por lo tanto, con sus trabajadores son compadres, son amigos, juegan a la pelota el fin de semana, son padrinos de los hijos. Hay una relación en la que esta negociación conflictiva no se da. Entonces, el tema de sindicato es las grandes empresas. ¿No es tema entonces dentro de las pymes? El tema del sindicato. Del tema del día a día. Sin embargo, si se genera una dinámica en la cual el sindicato aparece como la opción de negociación, en un contexto en el cual el salario promedio de este país está por bajo a nivel de los grupos familiares, el ingreso, debería decir más que el salario, en el orden de los 500.000 pesos. Cualquier trabajador de una pyme o de una gran empresa quiere ganar más, porque la plata no le alcanza. El punto es que si quiere ganar más en una empresa minera, si quiere ganar más en la papelera, estamos hablando de empresas que tienen espaldas suficientes para mejorar los sueldos de buena manera. Pero si le quieren pedir a don Lucho, que tiene una empresa de 7 o 8 personas, más 2 administrativos, digamos, y que anda flotando, pero ahí al borde de la quiebra en los últimos años, que el banco no le da crédito, que el cliente grande, supermercado, lo que sea, le paga 180 días si le quiere pagar. Y que en definitiva tiene todas las desventajas del mundo, que mientras el Jumbo paga 80 lucas, digamos, por su patente, él paga 300 lucas. O sea, ese empresario está al borde de la muerte, y está al borde de la muerte desde la crisis asiática en adelante. Entonces, a ese, además ponerle una capacidad sindical fuerte, que lo puede llevar a desaparecer, no tiene sentido. Mejoremos la situación de las pymes e incorporémoslos gradualmente a un nuevo espacio de negociación. Bueno, esperemos que sus puntos puedan ser recibidos por la Comisión de Trabajo del Senado, que recordemos la primera semana de julio empieza a haber esta reforma laboral. Enrique Román, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, y con este análisis de cómo ve la CONAPYME, la reforma laboral, terminamos la semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.